Hola amigas y amigos de UPLA TV. Desde la Biblioteca Central de la Universidad de Playa Ancha tenemos el agrado primero de dar la bienvenida a todos los que nos acompañan, y hoy día tenemos una visita muy especial. Nos acompaña la catedrática en Historia de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, la doctora Amparo Moreno Sardá, quien es además también directora del Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural. Nos visita además coincidiendo con una visita que está realizando en varias universidades, y quiero sentirme además muy agradecido por su visita, por cuanto ella fue profesora durante mi carrera de pregrado y además profesora guía de mi tesis doctoral. Por lo mismo hemos mantenido un diálogo en torno a las problemáticas, algunas de ellas que van a ser materia de esta conversación. No quiero detenerme de ninguna manera en tu amplio currículum porque sería demasiado extenso, pero sí decir que atraviesa distintas disciplinas como la filosofía, las comunicaciones, el derecho, la historia, la geografía, el periodismo, etc. Pero sin duda, para hacer un acercamiento a tu obra, a tu pensamiento, yo creo que no sería impertinente traer a la luz una obra que para mí fue inspiradora y conmovedora: pensar la historia a ras de piel. Y es desde ahí donde me gustaría que empezáramos nuestra conversación. ¿Qué significado tiene esa obra en tu vida personal y académica? A ver, pensar la obra a ras de piel es una propuesta de una teoría de la historia que podemos definir como no androcéntrica. Es el resultado de un largo recorrido de tratar de explicar la construcción histórica de la cultura de masas y detectar que la historia no me permitía explicar todo lo que yo consideraba que tenía que abordar la cultura de masas. En primer lugar, porque a pesar de que yo partía de una historia social, que pensaba que sí que me daba esa posibilidad, esa historia social había excluido una parte importante de la población, que son las mujeres, pero también empecé a ver que también excluía a muchos hombres. Finalmente llegué a la conclusión que el problema no era lo que excluía, sino que el problema era lo que incluía, y que el problema de la historia se concretaba en que partía de un modelo de varón adulto de clase y pueblos dominantes, al cual se consideraba protagonista de la historia. Y quien no formaba parte de ese colectivo era excluido y era marginado y era valorado negativamente. Por tanto, no es que me excluyera como mujer, es que excluía una parte muy importante de lo que hacemos mujeres y hombres en nuestras relaciones personales para establecer relaciones de entendimiento, mientras que todas aquellas relaciones que forman parte de actividades vinculadas al ejercicio del poder y al ejercicio del dominio de unos sobre otros eran consideradas superiores y el resto era considerado inferior. Por tanto, después de la crítica, que fue objeto de mi tesis doctoral, pude elaborar una propuesta que es pensar la historia a ras de piel, a ras de tierra, desde la experiencia de los seres humanos, que en el fondo somos cada cual, y ahí ya eso me permitió plantearme las cosas de otra manera. Ahí juega un papel muy importante también el debate entre la historia personal, grupal y colectiva, porque hay explicaciones justamente que se construyen desde lo colectivo e invisibilizan la diversidad de historias locales y particulares que tienen que ver en el fondo con la vida cotidiana, ¿no? Porque en realidad, en el mundo académico, lo colectivo se codifica desde esos centros de poder. Por tanto, solamente valora como significativo y como superior aquello que tiene que ver con la gestión del poder.
Y aquello que vivimos cotidianamente, aquello que nos permite entendernos, que nos permite relacionarlos, aquello es excluido y menospreciado. Esta es una cuestión muy importante porque esa visión de que en el proceso de aprendizaje asumimos un conocimiento objetivo, universalizable sobre lo colectivo, nos conduce a que, como profesionales de la academia o de los medios, tengamos una distorsión fundamental en nuestra manera de explicar, porque hemos sufrido muchos exámenes hasta llegar ahí, hasta llegar aquí, ¿no? O sea, aprendemos sufriendo exámenes, por tanto interiorizando la letra con sangre entra, por tanto, para poder recuperar ese otro conocimiento que también tenemos y que nos permite dialogar con los demás, hemos de hacer ejercicios de desaprendizaje que no son fáciles. Solamente esa crítica al pensamiento androcéntrico, que ha de ser autocrítica, nos puede permitir tener otra visión, otro conocimiento colectivo, compartido, plural, y asumir desde dónde pensamos, desde dónde conocemos, y reconocer que los demás también tienen otros conocimientos significativos para la explicación de lo colectivo real, en su sentido amplio, con todas las transformaciones que vivimos en lo privado, en lo público, en las situaciones de posibles marginaciones. Todo eso ha de entrar dentro de una explicación de lo colectivo. Y hoy no entra porque en realidad se menosprecia aquello que no tiene que ver con el ejercicio del poder, con la lógica del poder, con la racionalidad del poder. Tú has sido maestra secundaria, periodista, académica, investigadora, un tránsito, podríamos decir, profesional y vital que se enmarca también en el complejo escenario del franquismo, de los últimos años de la dictadura franquista, y tu propio compromiso político, feminista y también, habría que decir, gremial, por la profesión periodística y por lo tanto también con una vocación de transformación social. Perspectiva que a partir de los años 70 imprime una tensión también y un cambio de perspectiva, de paradigma respecto a los estudios de comunicación y particularmente de la prensa. ¿Cómo enfrentaste la apertura de este espacio crítico desde la academia para generar otras explicaciones posibles, no solamente sobre la realidad social, informativa, histórica, sino también en el ejercicio de la docencia para vincular en el fondo a la realidad más inmediata de los y las estudiantes con el pensar sobre el desarrollo de una profesión y la realidad mediática? A ver, yo hice filosofía y letras, historia, acabé la carrera, fui profesora de secundaria, luego estudié periodismo, fui periodista en la Barcelona todavía de la dictadura, hacía información de lo que se llama de calle, por los barrios con problemas de marginalidad, y ahí tuve dificultades para continuar como periodista porque no me porté bien, por tanto me castigaron, como es lógico. Me expulsaron no solamente los dueños de los periódicos, sino mis propios compañeros, que en el proceso de la transición todos estábamos más o menos en prácticas, pero algunos fueron ocupando los lugares de los staffs y por tanto tuvieron que hacer méritos y no era conveniente apoyar a una rebelde como yo que había llevado a un propietario de medios como era Jordi Pujol, que luego fue presidente de la Generalitat durante tanto tiempo y que finalmente se ha descubierto además la corrupción que generó a su alrededor. Claro, yo viví todo ese proceso y vi cómo sucedía eso y vi cómo los compañeros se iban adaptando a eso. Por tanto, al entrar en la facultad, mi manera de analizar los medios tenía que ser crítica y tenía que tener en cuenta aquello que sabía yo que estaba
sucediendo alrededor y los silencios que había alrededor de todo aquello y cómo las diferentes crisis iban dejando en la cuneta a mucha gente, por ejemplo en los años 70, en plena final de la dictadura y implantación de la democracia, ya hubo una crisis económica importante, ya una parte de la población se quedó en situaciones. Estábamos en un proceso que todavía había procesos de movilidad ascendente, todavía se estaban construyendo las clases medias, resultado de movimientos migratorios, de posibilidades de acceso, pero ya empezaba a haber unos límites a ese acceso y una parte de la población, y luego ha habido sucesivas crisis que ha ido dejando en la cuneta a más y más gente. Entonces, yo he visto cómo paralelamente a esos cambios, la academia, en lugar, y el periodismo, en lugar de hacer visible y de dar cuenta de esas transformaciones y de esos problemas, ha ido generando procedimientos de enmascarar y de ocultar esas realidades. Y yo no he querido aceptar ese juego, porque no me interesaba, porque yo necesito comprender el mundo y explicarles a mis alumnos cómo yo lo comprendo. Si yo no lo comprendo, no les puedo explicar una cosa diferente, ¿no? No puedo explicar mentiras, no puedo explicar cosas que no me creo. Y eso es lo que me llevó a decir, bueno, pero ¿por qué un pensamiento académico que yo pienso que es un instrumento de racionalidad, de comprensión racional, ¿por qué no me está sirviendo? Y ahí vino la crítica a una pieza fundamental, ¿con qué concepto de lo humano estamos construyendo ese pensamiento? Y cómo eso luego repercute también en cómo construimos la mirada de los profesionales de la información. Y a partir de llegar a la crítica y decir es que no es una noción de lo humano que se pueda generalizar, no es un absoluto, no es un concepto objetivo como se nos hace creer, es un concepto particular que tiene un sistema de valores, que está orientado por propósitos de dominar a otros. Por tanto, es necesario que cambiemos esa visión. Solamente el poder hacer ese recorrido me permitió reconciliarme con las preocupaciones reales que yo veía y darme cuenta que, bueno, que en la academia hay muchas cosas que se explican de una forma opaca, de una forma incomprensible, porque en realidad no se quiere que se comprendan. Sirven para que los académicos entremos en determinados clanes y nos dotemos de cohesión entre los académicos, nos acreditemos y vayamos haciendo carrera académica. Pero no sirven para dar cuenta de esa realidad y no sirven tampoco para transformar cómo se está haciendo el periodismo, y la prueba es que después de tantos años al final estamos ante una crisis de credibilidad del periodismo que está íntimamente vinculada a una crisis de credibilidad de la democracia. Claro, esto es muy grave para la gente que hemos vivido en dictaduras. Que el recorrido nos lleve a una situación de crisis de credibilidad del periodismo y de la democracia, sabemos que es grave, porque después de eso viene alguna forma de dictadura, de la manera que sea. Más clara, más encubierta, menos encubierta, más burocratizada, que es la que tenemos ahora. En realidad ahora lo que tenemos son unas burocracias gobernadas especialmente, gestionadas especialmente por los aparatos de los partidos, donde parece que hay confrontación, pero luego siempre hay acuerdo para mantener el status quo y para no enfrentar de forma clara una problemática social. En el mejor de los casos llegamos a hablar del problema de la pobreza, pero es que el problema no es la pobreza, el problema es la desmedida acumulación de riqueza. La desmedida acumulación de riqueza
por parte de los sectores acomodados, pero también por parte de clases medias, y aquí nos hemos de situar los académicos. Eso es lo que impide resolver los problemas. Y mientras no lo abordemos correctamente, pues bueno, esto es como cuando estás enferma y entonces haces un diagnóstico equivocado, te das un tratamiento equivocado, por tanto no te curas, ¿no? Pues esto es lo que nos toca hacer. En esa concepción de lo humano que te ha preocupado particularmente en tu pensamiento y en tu trabajo práctico, el tema de las tecnologías atraviesa buena parte de tus preocupaciones, o mejor habría que decir ocupaciones. Ocupaciones. Y en esas ocupaciones tenemos una muestra muy temprana de los cuestionamientos a este tránsito entre la cultura analógica y la digital. Particularmente recuerdo tus primeros trabajos sobre cartografías digitales de Cataluña, a propósito justamente de graficar las transformaciones que los territorios viven desde el punto de vista de sus redes de comunicación. Sin posicionarnos en una perspectiva, digamos, de apocalípticos o integrados respecto a las tecnologías, pero sí que es cierto que también hay un discurso hegemónico que, a propósito de las denominadas TICs, casi construyen como una falacia creíble la sociedad del conocimiento. A la luz un poco de tu propia trayectoria y del trabajo particular, ¿cuál ha sido el propósito justamente de posicionarte y apropiarte de determinadas tecnologías en función de qué metas? Exactamente, de apropiarme. O sea, a ver, yo creo que el pensamiento androcéntrico tiene también una visión tecnolátrica. A veces se traduce en idealizar la técnica o en repudiarla. Pero la técnica simplemente son instrumentos de que nos dotamos para intervenir en la sociedad. Entonces yo considero que, y en esto la perspectiva de la historia de la comunicación me permite ver que las tecnologías que permiten registrar, tratar la información y hacer la transmisión de la memoria colectiva sincrónicamente y diacrónicamente, tienen que ver con las transformaciones sociales, de alguna manera. Solamente que hay una diferencia, o sea, los técnicos, los tecnólogos, los informáticos concretamente, ante el cambio social se dan cuenta que con las representaciones analógicas no pueden gestionar ese conocimiento. Y para no idealizar, digamos que la informática se concibe en la Segunda Guerra Mundial, cuando están planificando cómo tirar desde los aviones las bombas atómicas. Entonces tienen que hacer un esfuerzo interdisciplinar para ver cómo articulan la seguridad de un piloto que ha de apretar un botón y que ha de acertar cuando el avión pasa por un sitio y ha de calcular exactamente que caiga allí donde quieren destruir. Por tanto, Hiroshima y Nagasaki son el resultado del origen de lo que es la cibernética que está en los antecedentes. O sea, no voy a hacer una visión idealizada. La industria de la guerra es la primera industria de desarrollo de tecnologías. Pero, al mismo tiempo, esa industria también plantea que también se pueden utilizar de forma civil, porque solamente utilizándolo para la destrucción no hay suficiente. Y de hecho, muchos de los recursos que tenemos en nuestros medios de comunicación y de confort vienen de esa industria y de esa tecnología. Entonces, yo creo que el problema que tenemos es que el mundo académico de las humanidades y las ciencias sociales vive como los monjes en la Edad Media, cerrados en sus ámbitos, repitiendo lo ya dicho, y los que vamos ingresando tenemos que repetir lo ya dicho
Y mientras el mundo va cambiando, y aunque evidentemente también vivimos en ese mundo, pero como nos preocupa el mundo académico para amarrarnos ahí, pues es como si no nos enterásemos. Mientras que los técnicos van adaptando el conocimiento técnico a los cambios que se están produciendo. Y de ahí que, en la medida en que se desarrolla la aviación y se desarrollan los satélites y se ocupa la Tierra desde el espacio, y esa ocupación necesita generar unas redes amplias y unos instrumentos de transmisión y de codificación telemáticos que lleguen a todos los rincones de la Tierra, pues ha de pasar de un sistema analógico a un sistema digital, se ha de digitalizar. Digitalizar al final es una manera de tratar mayor cantidad de información con nuevos procedimientos de economía simbólica. Entonces, cuando nos planteamos salir del enfoque androcéntrico, abrirnos a nuevas perspectivas, empezamos a descubrir que las tecnologías digitales y telemáticas están permitiendo, son un campo de posibilidades para hacer visibles aspectos que el pensamiento conceptual logocéntrico o de los medios de comunicación convencionales están encubriendo, excluyendo. Y ahí viene la utilización. Ahora, siempre utilizándolo para explicar la realidad de otra manera, para construir otras explicaciones. No simplemente, una de las virtudes de las TICs es la capacidad de copiar y pegar, cosa que saben muy bien los estudiantes y los profesores, que muchos de ellos han aprobado copiando y pegando y luego se rasgan las vestiduras de que los estudiantes hagan lo mismo. Pero la academia es una máquina de copiar y pegar, y el periodismo también, ¿no? Unos copian de un sitio, otros del otro, según en función de dónde se han de legitimar. Claro, las tecnologías son unas herramientas que permiten que nos planteemos otra forma de explicar y otra forma de registrar la información, de tratarla, de organizarla, de representarla, de hacerla accesible a la gente, de hacerla comprensible, pero para eso hemos de hacer nosotros ese proceso. Si como profesionales no hacemos ese proceso, primero de desaprender y luego de reaprenderlas de otra manera, pues no podemos hacer ese desarrollo, que creo que es lo que está sucediendo. Estamos explicando la sociedad en red, pero utilizándolo simplemente para comunicaciones o para relaciones muy insignificantes, muy de jijiji jojo, muchas veces no, hay que hacer una renovación profunda de unas humanidades, de unas ciencias sociales, de un periodismo que permita entender el mundo y que permita intervenir, porque la explicación sirve, el decir sirve para hacer, y lo que no decimos no somos capaces de hacerlo. No decimos para no hacerlo, ¿no? Bueno, Amparo, queremos agradecerte tus reflexiones, el compartir con nosotros parte de tu itinerario de vida e intelectual. Y bueno, a los auditores de Conversaciones en UPLA TV, recordarles que este espacio justamente está abierto al conocimiento, a un conocimiento compartido, y para eso, para continuar pensando juntos, queremos dejarlos y dejarlas invitados para que dentro de nuestra página web vean otro tipo de programas que acompañan también el estímulo a ese pensamiento colectivo. Visiten www.uplatv.cl. Gracias.